Bienvenidos al tercer episodio de Café Clínico, el podcast de medicina interna. Hoy día hemos tenido una tremenda presentación de nuestros residentes de medicina interna, el doctor Nicolás Dieter y el doctor Pablo Navarrete. Y hoy día tengo la fortuna de que me acompaña en la entrevista la doctora Carolina Vázquez. Ella es médico internista de la universidad y del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Temuco. Buenos días. Bueno, para comenzar, quería que nos contaran un poco muy brevemente de qué se trata el caso que presentaron hoy día. Perfecto. Buenos días. Bueno, el caso es básicamente un hombre de 63 años que parte con un cuadro baja de peso considerable, disfagia evolutiva asociada a fiebre, y que básicamente por hacer un estudio en el extrasistema y no bien seguido, se llega finalmente a un diagnóstico bien tardío. Se hospitaliza después ya con toda esta sintomatología bien establecida, y se llega finalmente a un diagnóstico de una tuberculosis diseminada, compromiso pulmonar, geniturinario, intestinal, finalmente acá en medicina interna es donde logramos pesquisar todo eso, tomar los exámenes necesarios y partir el tratamiento por suerte a tiempo y darle el confort al caballero que no podía comer hace 4 meses normal. Así que eso. Al parecer fue un caso un poco difícil porque se demoró en llegar al diagnóstico. ¿Cuáles creen ustedes que eran las claves, como la anamnesia, en el examen físico, los elementos que nos orientaban un poco para poder haber llegado a este diagnóstico? Yo creo que las claves finalmente, lo crucial era haber hecho primero los antecedentes. Era un paciente que estaba en tratamiento inmunodepresor, con un medicamento, con un golimumab, una espondilitis anquilosante. Entonces, primero, la edad, sumada a ese antecedente de inmunosupresión importante, asociado a un cuadro de baja de peso y fiebre, es lo que debía haber prendido las alarmas de inmediato de cualquier médico, o sea, incluso el paciente con un poco de educación quizás, para poder consultar más precozmente, porque llegó muy tardíamente, como bien dice doctora, y finalmente lo que se pudo haber hecho hace meses, se terminó haciendo finalmente un paciente más lábil y más frágil de lo que podría haber sido ya inicialmente. Pero yo creo que eso es lo crucial: baja de peso, fiebre y el antecedente de inmunosupresión debería ser prender al tiro las alarmas de que estamos ante algo un poco común o algo grave, para poder quizás incluso hospitalizarlo y estudiarlo. Nicolás, y ustedes enfocaron el caso clínico como síndrome consuntivo. ¿A qué se refieren con síndrome consuntivo cuando lo estudiamos en los libros, ¿no es cierto?, de medicina? ¿Cuál es la definición? Y también un poquitito cuál es el enfrentamiento clínico, metódico y ordenado de un paciente con este síndrome clínico. Claro, sí, ahí, bueno, en el momento, el síndrome consuntivo, importante definirlo como tal, es una baja de peso de un 10% dentro de un periodo de 6 meses, y la clave quizás está dentro de que esta baja de peso no es intencionada por el paciente. Entonces, eso tiene que prender las alarmas de que hay algo a nivel sistémico ocurriendo de distintas etiologías, como lo conversábamos un poco durante la reunión. Las distintas etiologías, a grosso modo, sería una etiología inflamatoria, como podría ser una enfermedad reumatológica, una patología metabólica como una diabetes descompensada, hipertiroidismo, y dentro de tocando este caso específicamente, una etiología infecciosa como lo es la tuberculosis. La verdad es que lo conocemos ya de sobra en los libros, pero muchas veces en la práctica nos quedamos un poco atrás. Y por otra parte, para enfrentarlos de un inicio, creo que algo que fue carente durante el periodo desde el inicio de los síntomas fue como una línea general o una línea conductora que lograra hilar todos estos síntomas que tenía el paciente para llegar quizá a un diagnóstico más temprano. El rol que tiene la anamnesis, el examen físico, cuando enfrentamos a estos pacientes, hoy día en el siglo XXI, ¿no es cierto?, donde tenemos escáner, PET, endoscopía y queremos el examen más que la clínica. ¿Qué rol le dan a esto ustedes ahora? No, yo creo que, bueno, después de conocer el caso principalmente, saber que la anamnesia y el examen físico es lo básico, lo primero, antes que todo. O sea, antes de que viera un examen, ir directo a una nasofibrolaringoscopía, como fue este caso, ir directo a una endoscopía digestiva o algo, primero realizar por un médico, por un profesional, una anamnesis completa. Preguntar al paciente cómo estaban los síntomas, cómo fueron evolucionando, las características de el tiempo, la evolutividad del cuadro, tener bien claros los antecedentes, dónde vive, cómo se desenvuelve el paciente, habrían sido cruciales para poder llevar esto a cabo más precozmente.
Y el examen físico, ¿para qué decir? O sea, obviamente el caballero venía con esta baja de peso considerable, tenía alguien que lo hubiera examinado cabalmente, junto con esta anamnesis, nos podríamos quizás haber evitado incluso un par de exámenes, irnos directo a lo confirmatorio y haber partido el tratamiento mucho antes, sin tantas vueltas. O sea, a veces siento que nos distrae tanta disponibilidad de exámenes Sí. y la facilidad, o sea, o es la escasez, como bien decía el doctor Morales, en el que la escasez de especialistas nos lleva a que el paciente queda como abandonado un poquito a buscar como apoyo y trata de buscar, Así exacto, como de claro. pelotón, y va buscando como la endoscopía, el nasofibro y el subespecialista. Y finalmente faltó un médico quizás, alguien que uniera los cabos sueltos y dijera, caballero, usted tiene que hospitalizarse y completar su estudio. Doctora Vázquez, ¿el rol del internista en todo esto? ¿Cuál es? Bueno, yo Sí, creo que el los que rol están conociendo esta especialidad, ¿no es cierto? Y Claro. que a nosotros nos apasiona al menos, ¿no? el rol del internista yo creo que acá es crucial, o sea, en el enfrentamiento clínico del paciente, la forma de llegar al diagnóstico de una forma más ordenada, más metodológica, desde lo general a lo particular. Y digo esto de la medicina interna no solamente en el rol que tenemos nosotros como especialistas, sino también lo que le vamos tratando de entregar y de enseñar a los futuros médicos y futuros profesionales de la salud, en el fondo, cómo enfrentarse a un paciente y cómo ir pidiendo los exámenes en una forma también más elaborada y con un orden, ¿cierto? Y también tener los signos de alarma precoz, ¿ya? Que yo creo que no es lo mismo acá un paciente que la consulta inicial, que era odinofagia, disfagia, versus un paciente que tiene estos síntomas, pero que además tiene compromiso sistémico. Y eso lo vemos en la anamnesis, o sea, preguntarle que había bajado de peso, el caballero había bajado al final como 30 kilos, a lo mejor nadie se percató de eso y él no lo dijo espontáneamente. Entonces, son esas cosas como el abordaje integral del paciente, que es lo que nosotros tratamos de implementar en nuestra práctica clínica, pero también de ir enseñando esta metodología a los residentes y alumnos de nuestra especialidad. Súper interesante, y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja este interesante caso clínico que vimos en la reunión del día de hoy. ¿Y en qué terminó nuestro paciente, chicos? ¿Sí? ¿Bien, mal? ¿Pudimos sentirnos contentos con el resultado? ¿Se pudo ir de alta? A ver, cuéntanos un poco. Sí, la verdad, el caballero, yo justamente le perdí los últimos días de hospitalización porque nosotros, bueno, solemos cambiar de sala o rotan a los pacientes, pero le puedo hacer el seguimiento y finalmente a los 14 días de tratamiento iniciadas las dosis fijas combinadas, el paciente podía tragar, podía dilutir de nuevo, estuvo con sonda desde el ingreso a la hospitalización, una rehabilitación oral bien difícil, siempre acompañada por fonoaudiología, una rehabilitación multidisciplinaria. Lo llevó finalmente ya incluso finales, los últimos días de la hospitalización, a tolerar régimen papilla, a tener un peso estable, evitar la pérdida de peso que lo estaba quejando tanto, a volver a hablar, porque el caballero no podía hablar, tenía una hipofonía importante, no podía conversar. Y eso finalmente es lo que... Él se fue feliz de la hospitalización y luego al alta completó, como bien dijo Nicolás, hay una norma técnica que rige el tratamiento antituberculoso, así que lo cumplió cabalmente. Y él además era un paciente bien cumplidor, así que se fue de alta, de hecho fue dado alta ambulatoriamente de tuberculosis también, del programa. Cumplió el tratamiento. Así que sí, no le he podido obviamente hacer seguimiento al alta, pero personalmente, pero sí. Pero interesante, ¿no? Un muy interesante caso. Y como conclusión del uso de estas nuevas terapias, ¿no es cierto? Biológico, anti-TNF, que hoy día están disponibles en la ley Ricarte Soto para enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades reumatológicas, dermatológicas, cada vez más uso de buenos fármacos. ¿Qué precauciones debiéramos tener en estos pacientes y cómo los seguimos de manera precoz para evitar que nos pase de nuevo y tengamos un buen aprendizaje en relación al caso que vimos hoy? Claro, sí, en suma y tratando de sacar efectivamente un aprendizaje de todo esto, es que ya hay ciertas cosas que se solicitan a nivel de la ley que se tienen que realizar, como por ejemplo un cuantiferón, considerando la tuberculosis, en otros casos los virus hepatitis. VIH es muy importante, lo hemos hablado mucho en los últimos de todas maneras, ¿no? Sí. El último capítulo. Y claro, hay que enfrentar eso inicialmente, y además se pueden agregar ciertas cosas como salió en esta reunión, el hecho de eventualmente un escáner de corte fino o una radiografía que pudiese orientar una cicatriz a nivel pulmonar para tenerlo en consideración y para el seguimiento del paciente. Ahora, por otra parte, igual importante
el hecho de hacer un seguimiento estricto del paciente de manera posterior al inicio de la terapia, porque eso es un poco, al menos no está consignado el hecho de que se haya hecho un seguimiento estricto y que quizás se podría haber hecho todos estos hallazgos por el médico tratante en la duración de este tratamiento. O sea, tenemos que estar internados en la búsqueda precoz de las complicaciones de las distintas terapias que ofrezcamos a nuestros pacientes, ¿cierto? Claro. Y ahí un último capítulo del hecho de también educar al paciente respecto a los posibles riesgos que puede traer esta terapia. O sea, al final, de todas maneras, una inmunosupresión puede traer consecuencias y eso hay cosas que son evitables y otras que hay que enfrentar. Súper. Súper. Muchas gracias, chicos, colegas de la especialidad, futuros internistas, ¿no es cierto? Muy contento que hayamos podido ver su exposición el día de hoy, que estuvo muy buena, y la discusión multidisciplinaria que se dio en el departamento y en los asistentes de la reunión fue más enriquecedora. Sí. Así que felicitaciones, un aplauso Muchas para gracias. Muchas gracias. Siempre se aprovechan las reuniones clínicas para aprender. Eso es lo bueno. Exacto. ¿Y la salsa de la fama? Si es que A ver, sucede, ¿cuántos seguidores tiene? no me